Buen día, mi nombre es Johan Bolaños, soy estudiante de la tecnología en producción de audio de la UNAD y el día de hoy vamos a hablar sobre la percepción del sonido y el sistema auditivo humano. El desarrollo del sistema auditivo humano se basa en el oído externo, quien recibe las variaciones de presión sonora en el aire, pasando por el canal auditivo medio, llegando al oído interno, quien va a realizar la conversión analógica a señales eléctricas, las cuales van a ser interpretadas por el cerebro. Estas variaciones hacen que vibre el tímpano, haciendo que de esta forma llegue la información al oído interno por medio de la cadena de huesecillos, los cuales son el martillo y el yunque, haciendo que estos movimientos mecánicos sean transformados en señales nerviosas, haciendo que por medio de los sistemas de memoria del cerebro podamos interpretar lo que escuchamos. De este modo podemos notar que el oído tiene dos partes diferenciadas, las cuales son: por un lado tenemos el oído como un órgano el cual recibe y detecta las variaciones de presión en el aire por medio de cada uno de los elementos que la componen. Y por otra parte tenemos el procesamiento de estas variaciones de presión sonora, haciendo que se convierta en información que hace que por medio del sistema de memoria del cerebro se interprete lo escuchado. Una vez reconocido el desarrollo general del oído y haber diferenciado cada una de sus partes, podemos realizar el análisis de la anatomía del oído, el cual este órgano está dividido en oído externo, oído medio y finalmente oído interno. Iniciamos con el oído externo, el cual está conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón ayuda a ubicar la procedencia de la fuente del sonido, produciendo reflexiones y matices creados por el pabellón, determinando la ubicación de la fuente. El conducto auditivo brinda la posibilidad de permitir pasar los cambios de presión en el aire o variaciones hacia el oído medio, teniendo una resonancia entre 3800 a 4000 Hz y teniendo unos vellos los cuales impiden que objetos extraños entren hacia el oído medio. El oído medio, por su parte, cumple la función de detectar los cambios de presión que entran por medio del conducto auditivo, haciendo que el tímpano vibre y lo transmita a la cadena de huesecillos, los cuales por medio de la cóclea puedan realizar el cambio de estado gaseoso a estado líquido. Finalmente, el oído interno es el encargado de transformar los cambios de presión en señales eléctricas por medio de sus células ciliadas, las cuales al momento de ser estimuladas lanzan señales eléctricas que finalmente son interpretadas por el cerebro. Ahora vamos a hablar del espectro audible. El espectro audible es aquella que nos permite establecer el rango frecuencial y de presión sonora que el oído humano es capaz de escuchar. Frecuencialmente, el oído humano puede detectar y convertir las frecuencias desde los 20 Hz y hasta los 20.000 Hz. Teniendo en cuenta que el oído humano no percibe las frecuencias con la misma intensidad, podemos mostrar que las frecuencias entre los 900 y los 3000 Hz son aquellos que podemos recibir mejor. La sensación del tono, una vez que el oído determina la sensación que le causa el sonido por medio de su altura, ya que no somos capaces de identificar cuántos ciclos frecuenciales posee dicho sonido. Por lo tanto, a los sonidos de altas frecuencias los identificamos como sonidos agudos y a los sonidos de bajas frecuencias los determinamos como sonidos graves. Los sonidos por debajo de los 20 Hz se denominan infrasonidos y las frecuencias superiores a 20.000 las determinamos como ultrasonido. La sensación de octava se da cuando el sonido con el que se compara el sonido fundamental
posee el doble de frecuencia que este, como si por ejemplo un sonido con una fundamental única ubicada en los 1000 Hz, su octava estaría situada en 2000. Estos sonidos separados por una octava al momento de ser reproducidos al tiempo pueden ser percibidos como uno solo, ya que comparten su rango espectral armónico. Y finalmente, para que el oído humano detecte las variaciones de presión en el aire, depende de la constancia del estímulo, los cuales se determinan que lo mínimo que puede escuchar el sistema auditivo es de 0 decibeles, lo cual equivale a 20 micropascales, y máximo 130 decibeles, lo cual equivale a 100 pascales. Después de este valor, encontraremos el umbral de dolor. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestro umbral audible y cuánto podemos soportar antes de que empiece el umbral del dolor. Muchísimas gracias. Estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para crear esta presentación y muchas gracias por su atención.